El problema del mal es la objeción más utilizada y más grande a la existencia de Dios. No hay un escéptico por ahí que no cite la existencia del mal como una razón por la que Dios probablemente no exista, y por lo tanto necesitamos ser francos. Esta es una objeción seria que los cristianos no pueden simplemente pasar por alto. Y no hay respuestas simples al problema del mal que puedan explicar cada evento horrible. La razón por la cual esta es una objeción persistente es por el aguijón emocional que el mal causa, que es muy profundo para la humanidad. ¿Por qué Dios permite tanto dolor y miseria? Dios realmente nos ama al mirar hacia abajo y ver a un niño siendo torturado y no detenerlo. Al menos uno de nosotros lo haría si nos topamos con un acto tan horrible. Sin embargo, el Dios omnisciente no hace nada y simplemente deja que el mal continúe. ¿Por qué? Esta es una serie que no va a tomar solo una clase, sino varias. Y estaré utilizando el libro de Clay Jones. De hecho, voy a mostrarlo aquí en pantalla grande. ¡Tadam! Este libro y lo tengo en físico y también lo tengo en digital. Lo tengo los dos para ayudarme a traducir todo esto. Todo esto lo traduje, gracias a Dios ya lo terminé. Y este libro va a ser nuestra guía para todas estas clases. Vamos a ver cómo es la estructura del mismo. Entonces, empezamos esta clase con una introducción que define términos claves, explica por qué muchos cristianos creen que la teodicea es imposible, ya vamos a explicar qué es eso, y examina los intentos falsos de explicar por qué Dios permite el mal. En la segunda y tercera clase, explico por qué Adán pecó, por qué sufrimos por el pecado de Adán y cómo el mal natural entró en nuestro mundo. De la clase 4 hasta la 7 examinamos la profundidad del mal humano y si hay buenos seres humanos. Estas clases pueden deprimirte temporalmente, pero los animo a continuar y verlas completamente si usted es nuevo por aquí. Y las concluyo con 12 razones por las que un estudio de este tipo resulta en una transformación positiva. Así que, por favor, no les pido que nunca se salten estas clases porque realmente precisamente estas de la 4 a la 7 porque son muy importantes y prácticamente la base para toda esta teodicea. De la clase 8 hasta la 11 examinamos dos de las preguntas más difíciles para los cristianos. ¿Cuál es el destino de los no evangelizados? Y la pregunta más difícil de la teodicea, que es cómo puede ser justo el castigo eterno. De la clase 12 hasta la 17 examinamos la naturaleza y el valor del libre albedrío. Responden si Dios podría haber permitido menos maldad y observan cómo podríamos tener libre albedrío en el cielo, pero sin pecar. De la clase 18 hasta la 21 responden a conceptos erróneos cristianos que hacen que la eternidad parezca aburrida. Responden a los argumentos escépticos de que la eternidad será necesariamente aburrida y explican cómo la eternidad empequeñecerá nuestros sufrimientos hasta la insignificancia. De las clases 22 y 23 explican cómo nuestro sufrimiento aquí nos prepara para ser herederos aptos del reino de Dios y nos califica para reinar sobre él para siempre con Jesús. Y la 24 presentamos un resumen de lo que vimos de toda la serie y una explicación coherente pero algo especulativa de la rebelión de Satanás y la respuesta de Dios a esa rebelión. Lo presentamos al final porque es un poco especulativo. Así que empecemos. Obviamente, si queremos entender bien todo sobre el problema del mal y el sufrimiento, necesitamos claridad sobre algunos términos centrales del tema. Así que empezamos con el término del mal. Como escribe Clay Jones en Enciclopedia de la Civilización Cristiana, obviamente la mayoría de títulos que voy a decir están en inglés, pero ahí lo pueden ver a mano derecha de su pantalla abajo. Siempre van a estar las referencias, pero siempre los voy a decir en inglés para un mejor entendimiento. Dice, del mismo modo que la oscuridad se define con respecto a la ausencia de luz, el pensamiento cristiano a menudo ha definido el mal como la ausencia de bien, o para usar las palabras de Agustín, la privación del bien, que es la privación de bien, que es privatio boni. En resumen,
El mal es lo que no debería ser, porque el mal es al menos desagradable, como un melocotón podrido, o si no dañino o mortal, como el cáncer o el asesinato. Clay Jones dice sobre esto: a menudo me preguntan de dónde vino el mal y por qué Dios creó el mal, pero el mal no es una cosa. No hay una masa amorfa en algún lugar del universo llamado maldad. Si hubiera tal masa amorfa, sería difícil explicar por qué Dios crearía esa masa amorfa. Pero el mal es una corrupción del bien, y el mal surge del mal uso de la voluntad. La voluntad es usada incorrectamente para el mal cada vez que hacemos cosas que están en contradicción con la voluntad de Dios. Así que el mal puede ser dividido en dos categorías principales. Primero sería el mal moral, que sería la lujuria, la mentira, el abuso de menores, la conducción en estado de ebriedad, el asesinato, etc. También estaría el mal natural, el moho, los tsunamis, los terremotos, el sarampión, el cáncer y por supuesto la muerte por causas naturales. Relacionado con estas categorías del mal está lo que se llama mal gratuito o innecesario. El mal gratuito es el mal que se considera que no sirve para un bien mayor. Los escépticos argumentan que el mal gratuito es aquello que un Dios bueno no tendría razón para permitir. El otro concepto sería el problema lógico del mal. El problema lógico del mal fue formulado por Epicuro. Como dijo el filósofo del siglo XVIII, David Hume, sobre Dios: las viejas preguntas de Epicuro no tienen respuestas. Él está dispuesto a prevenir el mal, pero no puede, entonces es impotente. Él puede, pero no está dispuesto, entonces es malévolo. Es capaz y está dispuesto. ¿De dónde proviene, pues, el mal? Lo que el problema lógico del mal intenta demostrar es que existe una contradicción lógica interna en el cristianismo. Los cristianos en sí dicen que no son ciertas las contradicciones, por ejemplo, que existe alguien que es a la vez soltero y casado al mismo tiempo. Por lo que si el problema lógico del mal tuviera éxito, entonces el cristianismo sería lógicamente contradictorio y por lo tanto falso. Aunque los teístas responden a este problema de manera diferente, la mayoría de teístas responden al problema lógico al mostrar que un Dios bueno puede tener una muy buena razón para permitir el mal, como dar a las criaturas libre albedrío para permitir el amor hacia Dios. Debido a esto, el problema lógico del mal ha sido refutado, incluso para ateos, y ahora rara vez se emplea, si es que alguna vez. Como lo expresó Paul Draper en el Manual de Oxford de Teología Filosófica, y dice así: aunque los argumentos lógicos del mal parecieran prometedores para varios filósofos en las décadas del 50 y 60, son rechazados por la gran mayoría de los filósofos contemporáneos de la religión. Draper dice que para que un argumento lógico del mal tenga éxito, es necesario demostrar que para algún hecho conocido sobre el mal, es lógicamente imposible que Dios tenga una buena razón moral para permitir que ese hecho se obtenga. Sin embargo, esto es precisamente lo que la mayoría de los filósofos creen hoy en día que no se puede mostrar. Por lo tanto, como dijo el ateo William Rowe, la forma lógica del problema no es un gran problema para la creencia teísta, porque los esfuerzos para establecer la inconsistencia entre la omnipotencia de Dios, la omnisciencia, ser todo bondadoso, la existencia del mal, han sido notoriamente un fracaso. El siguiente término sería el problema evidencial, o en otro lado se le llama probabilístico del mal. William Rowe, de nuevo, escribe que el problema evidencial del mal es la perspectiva de que la variedad y la abundancia del mal en nuestro mundo, aunque tal vez no sea lógicamente inconsistente con la evidencia del Dios teísta, proporciona sin embargo un apoyo racional para el ateísmo, para la creencia de que el Dios teísta no existe. En otras palabras, aunque no haya inconsistencia lógica en que Dios permita el mal, tiene sentido todo el mal que encontramos en el universo si hay un Dios todo bondadoso y todopoderoso. En esta serie no vamos a centrarnos en estos tipos de respuestas al problema del mal. Si quieren saber más sobre esto, pueden ver los videos animados de Fe Razonable, que es un poco más entendible, más resumido, más para todos
todas las personas. Pero lo que vamos a responder aquí más que todo es al problema emocional del mal. El siguiente término sería la teodicea. La teodicea viene de griego theos, que es Dios, y dike, que es justicia. Es una justificación de Dios. Una teodicea intenta explicar las verdaderas razones de Dios para permitir el mal. Teodicea es lo que se va a presentar. Clay Jones está haciendo todo lo posible para presentar las verdaderas razones de Dios para permitir el mal. El siguiente término sería antropodicea. Antropo viene del griego antropos. Es como muy directo, ¿eh? Que significa hombre. La antropodicea es la justificación del hombre. Quienes se dedican a la antropodicea intentan argumentar que los humanos son buenos y por lo tanto no merecen lo que sufren. Aunque rara vez escucharás la palabra antropodicea escrita o hablada, los escépticos regularmente apelan a la bondad de los humanos individuales y por eso argumentan que Dios no es bueno al permitirles sufrir. Así que, ¿cuál es el problema? ¿Es alcanzable la teodicea? ¿Puede el cristiano explicar coherentemente por qué Dios permite el mal? Lamentablemente, para muchos cristianos, la mayoría de los escépticos y probablemente todos los ateos, la respuesta es no. De hecho, el cristiano Daniel Howard Snyder escribe que ninguna fuente cristiana autoritaria sostiene que debemos esperar poder entender por qué Dios permitiría tanto mal en lugar de mucho menos. De hecho, Howard Snyder piensa que hacemos un gran daño a los demás al darles cualquier expectativa de entender por qué Dios permitiría tanto mal. De lo contrario, estas expectativas, cuando se dejan sin cumplir, pueden convertirse en motivos casi irresistibles para rechazar la fe. El escéptico Bart Ehrman, en su libro El problema de Dios, cómo la Biblia no responde a nuestra pregunta más importante, ¿por qué sufrimos?, está de acuerdo. Ehrman dice que una vez fue cristiano, pero me di cuenta que ya no podía reconciliar las afirmaciones de la fe con los hechos de la vida. Ehrman escribió que ya no podría explicar cómo puede haber un Dios bueno y todopoderoso involucrado activamente con este mundo, dado el estado de las cosas. Como resultado, Ehrman escribió: ahora he perdido por completo mi fe, ya no voy a la iglesia, ya no creo, ya no me considero cristiano. De hecho, el ateo Sam Harris, en su libro Carta a una nación cristiana, escribe también: en algún lugar del mundo un hombre ha secuestrado a una niña pequeña. Pronto la violará, torturará y matará. Si no se produce una atrocidad de este tipo precisamente en este momento, sucederá en unas pocas horas o días como máximo. Harris dice que estadísticamente los padres de esta niña creen, como ustedes creen, que un Dios todopoderoso y todo amoroso los está cuidando a ellos y a su familia. ¿Tienen razón en creer esto? ¿Es bueno que crean esto? No. La totalidad del ateísmo está contenida en esta respuesta. Así que, porque algunos piensan que no hay respuesta, Clay Jones observa 9 razones por las que la gente dice que no sabemos por qué Dios permite el mal. Primero, muchos son espiritualmente irreflexivos. La gente no pasa mucho tiempo meditando en las escrituras. Si uno no está imbuido con una imagen apasionante de lo que Dios está haciendo en el universo, entonces no solo el problema del mal, sino mucho de lo que Dios está haciendo en todos los demás aspectos de la creación será de difícil comprensión. 2. La mayoría de las personas e incluso la mayoría de los cristianos no entienden las profundidades de la depravación humana. La gente no comprende cuán malo es el hombre. Esta es la segunda deficiencia importante en los intentos de presentar una teodicea convincente. Después de todo, la teodicea, o sea, la justificación de Dios, apenas es necesaria a menos que la antropodicea, o sea, la justificación del hombre, tenga éxito. Recuerden esto, todas estas clases sobre esto es muy importante, no se las salten. 3. Algunas personas son arrogantes. Cuando estos individuos encuentran doctrinas que parecen contraintuitivas, ellos orgullosamente opinan que la doctrina debe estar equivocada en lugar de su intuición. Necesitamos llegar a las escrituras con humildad
y envolver nuestras mentes en torno a ellas, no al revés. Aquí una pregunta. ¿Simplemente leemos la Biblia o se les permitía a la Biblia en última instancia y totalmente leernos? Obviamente esto es una forma de decir algo, no estoy hablando literalmente. La arrogancia también es el problema cuando la gente piensa que si ellos no lo han resuelto, entonces nadie lo ha hecho. Y por supuesto, eso es falso a primera vista. 4. Muchos son ignorantes de gran parte de la doctrina cristiana. El problema del mal, de una forma u otra, abarca casi toda la doctrina cristiana. Clayton dice, considere que el problema del mal abarca, pero no es ilimitada, la rebelión de Satanás y sus secuaces, la rebelión de Adán y Eva, la degradación de la humanidad, el juicio de Dios sobre la humanidad en el diluvio, la santidad y la justicia de Dios se demostraron al elegir a Israel y al enseñarles sus caminos. Dios les ordena que destruyan a los cananeos perversos. Israel al cometer el mal de los cananeos y su posterior exilio, el ministerio de Cristo, la muerte y la resurrección para salvar a los pecadores, nuestra predicación de las buenas nuevas, el regreso de Cristo para juzgar el mundo, infierno y cristianos reinando con Cristo por los siglos de los siglos. 5. Muchos malinterpretan a Job. Clayton dice que lo que quiero decir es que leyeron los últimos 5 capítulos de Job donde el Señor le preguntó, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Y concluyen que lo más importante y tal vez la única moraleja de Job es que deberíamos ser humildes. Sí, deberíamos ser absolutamente humildes, pero hay mucho más que eso en Job. En los primeros 2 capítulos vemos un drama cósmico donde Satanás cuestiona la lealtad de Job y le dice al Señor que la única razón por la que Job le sirve a él es porque el Señor no permite que le sucedan cosas malas. En otras palabras, Satanás sostiene que Job no serviría a Dios frente al mal y el sufrimiento, pero Satanás está equivocado. 6. Algunos no quieren que el problema del mal sea resuelto. Esto pasa con los ateos, ya que esa es normalmente su razón de por qué no creen en Dios, pero incluso los cristianos lo piensan. Les gusta esta idea, entre comillas, que Dios tiene ese problema, este sucio secreto a voces, que el universo es un desastre y que de alguna manera Él tiene la culpa. Del mismo modo que las personas no quieren escuchar cosas buenas sobre los humanos a quienes les guardan rencor, tampoco quieren escuchar que Dios no podría estar haciendo nada malo. 7. Algunos se aferran al determinismo. Esta teodicea no es compatible con el determinismo. Si el determinismo es cierto, que Dios ha determinado cada pensamiento y obra de cada criatura, de manera que nunca podrían hacer lo contrario, y eso a veces se esconde en un lenguaje en lugar de determinismo como predestinación, o que la soberanía de Dios, o el control, o la providencia, cosas así. Entonces, el hombre que fantaseaba sobre cómo violaría y torturaría hasta la muerte a la niña de al lado y luego llevó a cabo su plan malévolo, no fue capaz de hacer lo contrario. Esto significa que cada cosa que hizo fue efectivamente organizada por Dios de manera que ese torturador no podría haber hecho otra cosa que lo que hizo, ni deseó otra cosa que lo que deseó. 8. La mayoría de las personas no entienden la naturaleza y el valor del libre albedrío. Vamos a pasar por 6 clases tratando con eso, así que no vamos a hablar mucho de esto, así que más adelante vamos a explicar muchísimo esto. Entonces, saltemos al 9. La mayoría no comprende la gloria que espera a los cristianos para siempre en el cielo. Esta es la mayor deficiencia entre aquellos que reflexionan sobre el problema del mal. No solo el hecho de no comprender la gloria de la vida eterna hace que responder al problema del mal sea casi imposible, si no imposible, sino que la falta de comprensión de la vida eterna obstaculiza toda la experiencia cristiana. Clayton dice que a menos que uno entiende la increíble esperanza y recompensa que tenemos en la eternidad, el problema del mal no puede ser socavado por ella. Y ahora, antes de terminar esta introducción, debemos examinar algunos intentos que pueden tener éxito, pero lo hacen a expensas de la lógica o las escrituras.
o sea, salidas en falso. El primero sería Dios menos poderoso. Una forma en que algunas personas intentan resolver el problema del mal es haciendo que Dios sea menos que todopoderoso, para decir que Dios no puede solucionar todos los problemas. El rabino Harold Kusher toma esta táctica en su libro Cuando las cosas malas le suceden a las personas buenas. Para Kusher, Dios no puede prevenir todas las cosas malas que suceden. Kusher escribe: reconozco sus limitaciones. Está limitado en lo que puede hacer por las leyes de la naturaleza y por la evolución de la naturaleza humana y la libertad moral humana. Por lo tanto, debemos aceptar la idea de que algunas cosas suceden sin razón alguna. Necesitamos aprender a amarlo y perdonarlo a pesar de sus limitaciones, así como tú una vez aprendiste a perdonar y amar a tus padres a pesar de que no eran tan sabios, tan fuertes o tan perfectos como necesitabas que fueran. Para Kusher, Dios no puede controlarlo todo, no puede hacer todo correcto, aunque quisiera. Ese mal que ocurre en el mundo de Kushner se puede resumir como cosas que pasan. Otra forma en que las personas intentan resolver el problema del mal y hacer que Dios sea menos poderoso como resultado, Gregory Boyd lo ofrece en su libro Satanás, el problema del mal, construyendo una teodicea de guerra trinitaria. Boyd es un teísta abierto, y los teístas abiertos sostienen que Dios no conoce las decisiones futuras de los seres libres, o al menos que le es imposible conocer las decisiones futuras. Por lo tanto, Boyd concluye que debemos aceptar que al menos a veces Dios es incapaz de prevenirlas ciertas ocurrencias del mal. Esto se deduce del teísmo abierto de Boyd. Porque Dios es un Dios de amor, quería que otros seres entraran en ese amor cuando los creó, Él asumió el riesgo, entre comillas, de que se rebelarían contra Él. Otra salida en falso sería Dios menos bueno. O cambiar, la definición de lo que es bueno. Esto fue la táctica tomada por el fallecido filósofo y teólogo Gordon Clark, quien escribió: este punto debe señalarse particularmente que Dios, al causar un hombre peque, no es pecado. No hay una ley superior a Dios que le prohíba decretar actos pecaminosos. De hecho, Dios no es responsable por el pecado que causa. Porque Dios no puede ser responsable por la simple razón de que no hay poder superior a Él. Ningún ser mayor puede responsabilizarlo. Nadie puede castigarlo. No hay nadie ante quien Dios sea responsable. No hay leyes que Él pueda desobedecer. Pero entonces, ¿qué significa para nosotros llamar Dios bueno? Después de todo, Jesús dijo en Mateo 5:48, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero ¿qué significa que Dios sea perfecto si puede causar actos pecaminosos? Como el determinista Paulo Hem comenta lo siguiente: la bondad de Dios debe tener alguna relación positiva con el tipo de acciones humanas que consideramos buenas. De lo contrario, ¿por qué atribuir bondad a Dios? Por lo tanto, Helm tiene razón al decir que este tipo de argumento es característico de la filosofía, pero extraordinario, o sea, fuera que no se presenta, muy difícilmente se presenta en cualquier otra circunstancia. Este es un intento de sabiduría mundana para rescatar una teología. Y la última salida en falso sería no bíblico. Si uno no va a disminuir el poder o la bondad de Dios para formar una teodicea, hay otra salida en falso disponible. Ignora las escrituras que contradices lo que quieres creer. Quizás el ejemplo más famoso de este enfoque es el teólogo John Hick. Y es porque este abraza el universalismo, o sea, la creencia de que eventualmente todos van al cielo. Hick escribe que solo si la salvación incluye a toda la raza humana, puede justificar los pecados y el sufrimiento de toda la raza humana a lo largo de toda la historia. Y terminamos con esta diapositiva. Si solo vas a descartar las partes de las escrituras que no te gustan, entonces la teodicea no es difícil de lograr. Ignorar partes de las escrituras para formar una teodicea es como armar un rompecabezas sin importar si el
rompecabezas terminado se parece a la imagen en la caja. Ya vimos cómo estas tres respuestas responden al problema del mal, pero a expensas de la lógica o de la Biblia. Pero vamos a tratar de dar una respuesta al problema del mal sin caer en estas salidas en falso. Así que la próxima clase veremos cómo Dan nos metió en todo este lío. Voy a hacer una pausa. Para las personas nuevas que están por primera vez aquí, van a ver que de la clase 1 hasta la 9 vamos a tener este formato. Sin embargo, después de la 9 y algunos creo que hasta la 17 por ahí, van a ver que no va a tener el mismo formato. ¿Cuál es la razón? Bueno, es que estoy remasterizando estas clases de la 1 a la 9. Debido a que la primera vez que yo grabé estas clases fueron en Skype y fueron con una mala cámara, fue con un mal audio y se veía muy feo. Entonces, van a ver que va a haber un cambio después de las 9 y ya más hasta adelante va a haber como este mismo formato. Entonces, esta es la razón porque estoy remasterizando 9 clases para que se vean mejor para la gente que quiera y aprender estas cosas de mejor calidad, ¿verdad? Entonces, no sé si quieren hacer una pregunta por micro o quieren hacer una pregunta por chat. Ahí me dicen. Dice el Danielón. El dilema de Epicuro es, no tiene tilde, ¿caería formalmente una falacia? O no, porque en realidad no es un argumento. Ah, bueno. El problema que hace Epicuro, sí, es una falacia que cae en... Ay, ¿cómo se llama esta falacia? Ay, déjenme buscar en internet rápido. Falso dilema. Sí, se llama falso dilema la falacia que comete. La falacia de falso dilema es que involucra la persona que responde a este dilema solo tiene dos simples opciones. La persona que se la dirige le presenta solo dos opciones y nada más. Pero para responder la falacia de... el dilema de Epicuro, el cristiano cree una tercera opción y hay una tercera opción disponible. Por lo que el dilema de Epicuro no es simplemente dos opciones. Hay una tercera opción disponible para ello. Entonces, por eso que el dilema de Epicuro no es tan fuerte hoy en día. Porque los cristianos ya dan una tercera opción, que es que Dios es en sí el estándar de lo moral. No es que agarra la moral que flota o algo así como un objeto platónico, ni él arbitrariamente da los mandamientos porque se le pega la regalada gana, ¿verdad? Como diríamos aquí. Sino que Dios, a ser por naturaleza bondadoso, de él saldrá todo aquello que es bueno. Y hay algo que muy interesante que el doctor Craig decía que me gustó mucho, porque yo lo había visto. A mí me gusta ver documentales de cualquier cochinada que salga en YouTube, ahí recomendado. Y una de ellas fue cuál era el estándar del metro. Se ha visto que es la regla esa que es un metro en sí. O sea, ¿por qué un metro es un metro? Entonces el video trataba que en Francia, en un museo, había literalmente el estándar, o sea, la medida exacta del metro. Y estaba todo resguardado como si fuera oro así puro, así como si fuera un banco. Así de resguardada estaba porque era el estándar de lo que sería el metro. Obviamente la dejaron de usar porque con el tiempo subatómicamente, o sea, de un tamaño súper chiquito, se iba desgastando y deteriorando. Entonces la dejaron de usar. Pero esto es un ejemplo, es una analogía. Esto es una analogía para entender cómo algo puede ser el estándar de todo lo demás. En este caso sería que Dios es el estándar de lo bueno para todos los actos y mandamientos. Tengo una pregunta. ¿Qué es el determinismo y por qué se aferran ante esto? Hay muchas definiciones de lo que es determinismo.
Pero me gustaría darle una... Voy a agarrarle un libro, vamos a ver si lo encuentro. Esto es de Kenneth Gidley. Dice, el punto de vista que la decisión de Lutero fue completa determinada por su carácter y su situación, y que él careció de la habilidad de hacer lo contrario, es una posición filosófica apropiadamente llamada determinismo. El determinismo argumenta que ya que el carácter de una persona o naturaleza, de acuerdo a algunos deterministas, determina sus decisiones, entonces, en cualquier situación dada, una y solo una decisión es en realidad posible. Siempre que una persona hace una decisión, las condiciones previas, es decir, las circunstancias externas y el carácter interno de la persona, lo dictan de manera que no se pueda hacer otra decisión. Eso sería lo que es el determinismo. Yo quiero decir algo con respecto al tema del mal que creo que me gustaría compartir. Que yo, pues claramente, yo he estado estudiando muy a fondo lo que es Job y uno queda sin sabor de entender por qué le pasan estas cosas y por qué Dios lo permite. Pero ayer o antier, creo que estaba viendo un reportaje de una noticia de otro país, de un chiquito que tenía algo en la espalda. No sé científicamente qué era lo que tenía, pero lo que es espalda, le causaba mucho dolor, mucho sufrimiento. Y conforme la noticia iba pasando, se ve como que el chiquito, conforme por todo lo que él pasó, una gente se compadeció de él por tantas oraciones que hicieron, por tanto anuncio que le hicieron al chiquito, y Dios hizo el milagro de poder darle una calidad de vida al niño mejor, no perfecta, pero mejor. Pudo mejorar su vida, pudieron hacerle unas mejoras a la salud física del niño. Entonces ahí es donde yo comprendí lo de por qué Dios permitía que este muchacho de 13 años tan siquiera pudiera sufrir, tuviera ese dolor tan intenso que no lo dejaba ni dormir, etcétera. Y yo comprendí que Dios permite a veces ciertas cosas o permite hacer o sucedernos a nosotros, tanto como ese muchacho, porque Dios permite para que él después haga su milagro, haga su poder, se fuera manifestado su poder y que puedan creer en él de que él hace cosas maravillosas. Tal vez a este niño le pasó esto para que al final él pudiera comprender que Dios era maravilloso, que Dios era misericordioso, que Dios hace milagros y así de esa forma el niño se pudiera, pues como le digo, no tener una vida perfecta, pero pudiera mejorar su calidad de vida a un 80%, que antes era un 10, digámosle así. Entonces, yo pienso en eso, que Dios a veces permite las cosas, como a Job, que Dios le permitió estas cosas que él vivió para al final del camino o al final de todo esto malo que pase, dar un milagro, mostrar su poder y que tal vez no todas las personas lo entiendan, pero creo que eso para mí es algo que me hace entender un poco de por qué Dios permite algunas cosas en nosotros como los cristianos, en nosotros como buenas personas, que a veces nos pasan ese tipo de cosas para después mostrarnos su poder, su milagro y que Él no nos abandona nunca. Es lo que yo pienso con respecto a ese tipo de cosas. Hay que estudiar más a fondo todo lo que Alan nos va a enseñar, ¿verdad? Lo importante de esta serie es que el problema del mal es lo que afecta a nosotros muy emocionalmente. Y aunque los videos que les voy a presentar es más al lado de lo intelectual, lo que voy a enseñar es más al lado emocional. Entonces, para la próxima clase vamos a ver cómo el pecado de Adán y Eva lo estamos sufriendo por eso. Por qué, y hay algunas cosas que vamos a tener reveladas, bueno, iluminadas, digamos, sería la palabra correcta, de por qué hay mal natural, específicamente el mal natural. Entonces vamos a ver por qué Adán y Eva lo estropearon todo. Así que, pero sí, no sé si alguien tiene algo más que decir, o un comentario, o qué les Creo pareció, que o qué todo no les tiene un pareció. propósito.
Perdón, perdón que yo vuelva a hablar. Siento que lo de Adán y Eva, bueno, nos vas a enseñar por qué dices eso, pero siento que todo tenía un propósito de ser. Yo es lo que creo. Bueno, perdón, ya no voy a hablar más. Voy a decir algo que creo que va en contra de lo que, no es obviamente por poner en contra de lo que decía ahora, pero con todas estas cosas de lo, porque Dios permite el mal, no es que lo permita, sino que Él ni siquiera es el que lo crea. Pero esa parte de para todo hay un propósito, al final de cuentas, y si no lo hay, o sea, es que hay mucha gente que se ha muerto, hay mucha gente que está pasando cosas súper difíciles que al final de cuentas nunca ven el dichoso propósito. Nosotros, nosotros siempre le encontramos un propósito porque lo analizamos y porque, no sé, yo siento como que le rebuscamos demasiado, pero como decían todos estos versículos y como decía en Eclesiastés dice, si de Dios vamos a recibir lo bueno, ¿cómo no vamos a recibir lo malo? O sea, es que a nosotros no nos toca decidir qué es bueno y qué es malo para nuestras vidas, porque nosotros somos los que le ponemos ese valor a las situaciones. Nosotros somos los que vemos situaciones negativas o situaciones positivas. Al final de cuentas, lo que estamos nosotros es en un plan gigante que no es tal vez un propósito en específico, como, al final es un propósito para mi vida o para mi familia. O sea, este punto es el propósito final que es ganar almas. Y así como la vida de mucha gente pasó desapercibida durante el tiempo que estuvieron vivos, pero una vez que murieron y pasó muchos años, después su vida se convirtió en un ejemplo o algo así, como los apóstoles, no deberíamos nosotros centrarnos en el propósito que hay para nosotros o para los que están cercanos y tratar de buscarle eso, sino de saber de que independientemente le saquemos o no le saquemos algo positivo, esto pasa porque es la voluntad de Dios, porque estamos en el plan perfecto de Él, que no es el plan para nuestras vidas, sino el plan grande, gigante que hay para todo el mundo, y nosotros debemos aferrarnos a eso. Creo que hay un punto que me gustaría recalcar de Pamela, y es que el autor, si los que quieran, bueno, los voy a pasar en la traducción que he hecho, pero el autor, digamos que Clay Jones le ha pasado cosas terribles, y a pesar de que hayan pasado cosas terribles, él dice que para él no hay un problema al mal, que para él subjetivamente, al saber, al estudiar un poco, digamos, principalmente las bendiciones que vamos a tener en la eternidad y las recompensas, él dice que para él no hay un problema al mal. Pero bueno, y Amandito se conectó y ya vamos a terminar. Pero bueno, no sé, alguien más. Sí, Nexon. Bueno, aportando a lo que están ahorita hablando, nada más quiero leer un pasaje aquí en 2 Timoteo 2:8. Ajá, adelante. Bueno, ahí está Pablo, ¿verdad? Hablándole a la iglesia de Timoteo. Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos, de la descendencia de David, conforme a mi evangelio. Por él soporto sufrimientos hasta prisiones, como si fuera yo el malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro a favor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es Cristo Jesús con la gloria eterna. Fiel es esta palabra. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Yo pienso que ahí Pablo, en cierto modo, es bastante claro y nos dice también que Él está sufriendo, Él está padeciendo de ciertas cosas, de persecución, de cárcel, de muchas otras cosas, hasta me imagino que en su momento lo amenazan de todo, ¿verdad? De todo lo que se va a morir. Y él sigue dependiendo de Dios y sigue confiando de que todo lo que está sufriendo o todo lo que puede llegar a sufrir una persona no es ni siquiera para beneficio propio, como le decía Angie, no es ni siquiera para beneficio, digamos, que sí, a veces sí es para beneficio propio porque uno crece espiritualmente, pero si aquel chiquito que perdió a los papás en un accidente y se murieron y no tiene a dónde,
o aquella persona que estuvo en el hospital un montón de años, o aquella persona que no sé, que se le murió el hijo, se la mataron, no sé, muchas cosas que pueden suceder en este mundo. Pienso que uno sufre, poniendo a nosotros como cristianos en ese punto, ¿verdad? Uno sufre para hacer la gran comisión. Uno sufre, o sea, yo pasé un procedimiento en mi vida personal para ayudar a los demás. O sea, yo ni siquiera fue para, o sea, sí fue para beneficio propio, porque crecí espiritualmente y aprendí a confiar más en Dios y entender por qué Dios permitió que eso sucediera. Pero yo en el momento, obviamente, digo, uno no puede decir Dios es malo, Dios sí permitió que me sucediera esta enfermedad, que me sucediera esto, que me sucediera el otro. Dios lo permite para crear el gran, o sea, el gran plan, o sea, la gran comisión, el punto esencial en todo eso. No podemos ser egoístas. Desgraciadamente este mundo cada vez se vuelve más egoísta, ¿verdad? Con todo esto de los lobbies. Pero, pero entre más egoístas nos hacemos, más perdemos la visión que tiene Dios y el plan perfecto que Él tiene de que todos seamos salvos. Esa persona que está matando a las demás personas también tiene que ser salva. No quiere decir que esa persona, porque mata, porque es asesino en serie o asesino normal, no merece el cielo. Entonces nosotros sufrimos. Me imagino que Pablo, a los que lo perseguían hasta eso, hasta ellos mismos les predicaba. Entonces yo siento que ahí es donde, y obviamente nosotros como cristianos también tenemos que entender que Dios no permite eso porque Él sea malo, sino es para crear ese sufrimiento, para, como dice aquí Pablo, para crear, o sea, para yo sufrir a favor de los que ya Dios está escogiendo y los que Dios quiere llegar a la salvación a través de Jesucristo. Y también es entender, obviamente, que, no podemos ser egoístas y poder decir, perdí a mi papá, perdí a mi mamá, sufrí terrible la enfermedad y Dios no estuvo conmigo, Dios no, sino realmente saber y entender que ahora yo puedo ayudar a las personas que están pasando de lo mismo. O sea, yo a, a menos que yo pase y me ponga los mismos zapatos, digamos, yo te puedo decir, si alguno de ustedes se les muere a sus papás, yo no sé cómo reaccionar. Yo no sé ni siquiera realmente qué decirle a la persona, porque yo no he pasado por eso. Entonces, ahí es donde yo pienso que Dios genera ese sufrimiento, ¿verdad? Por decirlo así. O Dios es un poco malo, pero con un propósito mayor. No es para hacernos realmente solo hacer sufrir, sino es para que nosotros entendamos que nuestra misión aquí en la tierra es otro. De hecho, ahora vamos más adelante en las próximas clases, vamos a ver, bueno, esas serán como las últimas clases, pero Pablo, a pesar de como usted dijo, que sufrió todas esas cosas, él dijo que no importa cuánto sufriera, digamos, estoy parafraseando, que las bendiciones del cielo que van a venir son incontables o no se pueden valorizar con las cosas que le están pasando a él. Entonces, es como antes les digo, digamos, una diferencia de que tiene este autor a todas las respuestas al problema del mal es que él enfatiza demasiado las bendiciones que vamos a tener en el cielo y todas las cosas, las recompensas de la eternidad y también el gobierno que vamos a tener con Jesús en el futuro. Pero bueno, muchas gracias, Nixon, de verdad. Bueno, de verdad espero que toda esta información que nos han comentado, y es tanto, bueno, ambos, nos haya enriquecido y de hecho creo que algo muy importante que estuvimos comentando Alan y Negro y yo en una de nuestras reuniones era de que también se nos es permitido dudar y ojalá traigamos bastantes dudas para la próxima lección para que puedan ser respondidas lo mejor posible. Y no está mal tener dudas, ¿verdad? No está mal decir, hey, pero si es cierto que Dios es bueno, ¿por qué es que esto y el otro? Porque la verdad es que esas cosas nos hacen crecer más y no vaya a ser de que vaya a llegar
más adelante y tengamos la oportunidad de hablar con algún joven y que este joven tenga algunas dudas, que más bien nos ponga y nos tambalea a nosotros en nuestra fe, ¿verdad? Entonces, ojalá tengamos las respuestas a estas preguntas.